Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Vaya inicio de temporada que llevamos con los incidentes, vamos a llamarlos extradeportivos. Si la semana pasada era la plantada de los corredores en uno de los trofeos de Mallorca, ahora ha sido el caos, la inseguridad, la puesta en riesgo de la integridad de los corredores en la actual DB6. Los corredores y los equipos se cansaron de ver cómo diferentes vehículos en los 3 primeros días de competición se metían en el recorrido. El segundo día incluso se saldó con el abandono de uno de los favoritos para la prueba, Maxime Van Gils, que debutaba con Bora cayendo en una zanja por el efecto abanico ante la frenada del pelotón que se encontró con un coche de frente. La organización se defiende diciendo que hace todo lo posible para que los corredores puedan correr seguros, pero que solo tienen 10 efectivos policiales para controlar la carrera. A mí me parece esto un poco heavy, porque el otro día veía un vídeo en un insight de la clásica de Can de Montberdre, os recuerdo carrera 1.2, que decía que había 40 efectivos de la Guardia Civil. Creo que el dato se cae por su propio peso. La UCI ha abierto una investigación para depurar responsabilidades. Podrían haber sanciones económicas de entre 10.000 y 50.000 francos suizos, pero yo creo que lo peor podía ser ver cómo la carrera cae en desgracia por estos acontecimientos. Los propios voluntarios, que fueron entrevistados por un medio francés, además uno de ellos lleva 55 años haciendo de voluntario desde la primera edición y sin cobrar nada, dicen que están preocupados por el futuro de la carrera y barren, como es normal, para casa, diciendo que ellos y la organización hacen todo lo posible para que los corredores y los equipos tengan, pues eso, una seguridad total, pero que creen que los corredores y los equipos al irse de la carrera están haciendo un daño irreparable a la competición. Os recuerdo que a los 30 kilómetros de la tercera etapa se retiraron en bloque de carrera Ineos, Soudal, EF y Lidl Trek. Más tarde se fueron a G2R, 1X y Bora. También al final se fue Unibet, Tienma y al día siguiente Ken Pharma. Luego el caso de Lotto y Alpecin y Partner Bansin, que abandonaron casi todos menos un par de corredores, entre ellos Arnaud Delic, que ganaría esa tercera etapa. De los 146 corredores que empezaron, solo 64 llegaron a meta ese tercer día. Yo entiendo a los corredores y creo que en ese caso haría lo mismo que ellos. Y me parece bien la decisión de dejar correr a quien quiera correr. Lo que no es de recibo es que 3 días seguidos se tengan incidentes de tráfico en una carrera poniendo en serio peligro la integridad de los corredores. Se deberían tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y si no se pueden tomar dichas medidas, pues que no se corra la prueba. La misma organización se plantea si pueden seguir organizando una prueba así. Dicen, no es que nos falten voluntarios, pero hoy en día la gente respeta cada vez menos las cosas y el pelotón va cada vez más rápido. La seguridad es un aspecto fundamental y dice el interlocutor, y yo mismo como corredor no habría aceptado algunas cosas, pero hay otras que no podemos controlar. Cuando tienes que hacerlo como lo hacemos nosotros es muy complicado de gestionar. Tenemos voluntarios en cada cruce peligroso, también tenemos la ayuda de la policía, pero no podemos ponerlos en todas partes. Quizás sí, seguro que parte de razón la tiene la organización, pero como dicen, si no es suficiente, pues sintiéndolo mucho, no es suficiente. Creo que no me voy a alargar más con el tema, que queda suficientemente explicado el caso y mi opinión. Vamos con cosas más agradables en esta entrada, de las que os hablaré más tarde, como de la Volta a la Comunitat Valenciana, que hemos disfrutado mucho, con un recorrido que prometía y que los corredores han hecho aún mejor. Santi Buitrago ha volado por encima de UAE, que parecía que lo tenía todo controlado. Luego me amplío. Pero antes la actualidad, donde tenemos a Marc Solé, que estuvo en el pinganillo con Ares e insinuó que Pogačar estará en la Vuelta. Machín se pone como reto ganar las 3 grandes vueltas este 2025. También tenemos para repasar una entrevista de Pogačar donde cuenta los retos que se ha marcado este año. Ya os avanzo, Gent-Wevelgem y su eterna lucha con la Milán-San Remo. Matteo Jorgensen cuenta cuáles son sus objetivos para 2025. El conflicto del Congo, que hace frontera con Ruanda, comienza a tener consecuencias, como mínimo la baja del Soudal Quick Step, el equipo de desarrollo
en el Tour de Ruanda, y es que una etapa acaba en una ciudad donde la semana pasada hubo muertos. La UCI actualiza las reglas sobre la participación obligatoria de todos los equipos World Team en carreras World Tour. Ahora es más dura que antes. Giro y Vuelta piden una wildcard extra a la UCI y por eso aún no se conocen los invitados de las grandes vueltas. Os hablaré de Nils Ekenkofort, que comienza la recuperación de su fuerte caída en el Alula Tour, donde se rompió la mandíbula. En un formato más breve, la subida de los precios por ver ciclismo, el susto que nos dio Freire, el adiós a la chicane de la París-Roubaix, la cancelación del Nacional de Crono de Países Bajos y, por desgracia, una nueva muerte de un ciclista. Nos pasaremos por el resto de carreras, incluida la actual de Versailles. Os daré 4 pinceladas de las carreras que vienen esta semana y con ello llegaremos al final del episodio. Todo explicado, comenzamos. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49 € el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Y como habéis podido comprobar, tenemos una actualidad bastante cargada. Y empezamos con Marc Soler, que estuvo en el pinganillo de Javier Ares. La charla estuvo bien y, como siempre digo, hace a los corredores más humanos, más próximos. Casi al final de la entrevista, Ares le preguntó por sus objetivos de cara a 2025 y dijo que quería ganar el Tour de Francia con Tadej Pogačar y volver a ganar la Vuelta a España con Tadej Pogačar. Es decir, ahí lo dejó. Y creo que eso es una evidencia que todos los planes ya están ejecutados, pero que no quieren confirmarlo. No sé si para guardarse un as en la manga, pues me parece que todavía creo que no han confirmado y está por confirmar que Pogačar vaya a disputar la Vuelta a España. Y de ser así, si Pogačar va a la Vuelta a España, pues tendremos 2 duelos entre Vingegaard y Pogačar en grandes vueltas, que me parece una gozada si los dos están a su máximo nivel. También le preguntaron por Juan Ayuso y dijo que tenía una oportunidad muy buena en el Giro de Italia de hacer cosas grandes y luego dijo como en la Vuelta, así que dentro de los planes está hacer un podium con Ayuso en la Vuelta. También habló de que tienen en mente superar los triunfos que consiguieron el año pasado, que creo fueron 81, y supongo que intentarán superar los 85 del Team Columbia ATCC de 2009. De momento iban por buen camino, pero creo que con la Vuelta a la Comunitat Valenciana algo se les ha torcido. Y de Marc Soler a Machín, que dice que ganar 3 grandes vueltas en 2025 es un reto. Todo eso lo contó en una entrevista concedida al diario AS, comenta que quiere seguir la línea del año pasado, remarca que lleva 2 años siendo el mejor equipo del mundo en puntos y yo añado que Machín siempre había dicho que en 5 años quería ser el mejor equipo del mundo y lo ha sido en su 6º y 7º año. Ahora entra en el 8º, por tanto los planes le están saliendo muy bien. Habla de no perder la ambición, de seguir dando espacio a todos los corredores. No en vano el año pasado de las recordadas 81 victorias fueron logradas por 20 corredores diferentes y eso tiene mucho mérito. También tiene claro que no quiere ser el PSG fichando a los mejores corredores y ya está. Apuestan por generar nuevos corredores y tener el dinero para retenerlos en un equipo dándoles valor al hacerlo así. Y eso es indudable, pues la cantera de UAE está funcionando muy bien. Pero como él dice, tienen dinero, pero ojo, el PSG también lo tiene y no lo utiliza igual. También deja ir una pulla a Mark Hirschi cuando pone sobre la mesa la importancia del equipo por encima de las individualidades. Dice que Hirschi, siendo uno de los mejores, no pudo ganar en Mallorca por el buen trabajo de equipo de Christen y Morgado, y eso hizo que el primero pudiera ganar y que eso, el trabajo del equipo, está en el ADN del UAE. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice, pues en casi todas las etapas se ven a los corredores implicados con la carrera. Y eso que se dice, salen todos los días a ganar. Dice que hace tiempo que tenían pensado ganar las 3 grandes vueltas en un mismo año y que Jumbo se les adelantó en 2023, cuando ganaron el Giro con Roglic, el Tour con Vingegaard y la Vuelta con Kuss. Y que sigue siendo un reto afrontar este 2025, pues ganando las 3 vueltas y que es una motivación positiva hacerlo. Lo dice, al final no dice si son con 3 corredores distintos, ¿no? Y comenta de nuevo lo de que entran en sus planes que todos los corredores tengan oportunidades. Y ligado con lo que decía Marc Soler, pues Pogačar podría ganar el Tour y la Vuelta y apostar por Ayuso en el Giro. Sería, yo que sé, la carambola perfecta. Al Giro también va Dan Yates, por si acaso, pero Machín insiste que Ayuso puede estar luchando por la victoria en el Giro.
Vamos a ver, sería muy grande que fuera así. Estamos necesitados de alegrías como esas. El entrevistador le dice que confirma que Pogačar estará en la Vuelta y Machín dice que durante el UAE Tour Pogačar confirmará lo que aún no se sabe de su calendario y veremos si coincide con lo que decía Marc Soler, así que la semana que viene lo sabremos a más tardar, según cuenta Machín. Y para cerrar el círculo, Tadej Pogačar se estuvo cortando el pelo en la barbería de Alpecin y aprovecharon para hacerle algunas preguntas. Le preguntaron por su retorno a las Ardenas en primavera y Pogačar simplemente dijo que lo hacía porque le gustaban esas carreras. Que le gustaba la forma de correr, el estilo de la carrera, que le gustaban los aficionados belgas, pues crean un gran ambiente que solo allí se vive. Reconoce que la Gent-Wevelgem es una carrera extraña para él, pero que se lo coge como un reto, que no sabe cómo irá, pero que está preparado para todo y que asumir esos retos le hacen un ciclista más completo. Y a nosotros nos divierte que sea así. Pero entre la Milán-San Remo y ahora la Gent-Wevelgem parecen dos carreras que le pueden costar ganar, y eso hace que la épica, cuando lo haga, sea mayor y por tanto nuestro disfrute. ¿Quién nos recuerda el acelerón de UAE hace 2 años, creo que fue hace 2 años, no el año pasado, en la Cipresa, para ver si era posible ganar desde allí San Remo? Son momentos emocionantes y que no se suelen olvidar. Y sobre la Gent, viendo la lista de ganadores, nos tenemos que remontar a 1977 para ver ganar un corredor menos clasicómano, pero claro, era Bernard Hinault. Y luego a Eddy Merckx, que lo ganaba cada 3 años, 1967, 1970, 1973. E incluso a Jacques Anquetil, que lo ganó en 1964. Viendo esos 3 nombres, seguro que piensa que, para estar aún más en la historia, debería tener esta carrera en su palmarés. Le preguntaron sobre si haría Giro o Vuelta, y aquí da una respuesta que no liga con lo que nos decía antes Machín. Dice que lo elegirá dependiendo de cómo esté después de las clásicas de primavera, y que está abierto todo. Yo, escuchando a Soler y escuchando a Machín, tengo claro que esto no se puede improvisar, que lo tienen más que planeado y que es una respuesta para salir del paso. Si no, fijaos en el año pasado. Quería doblar y encaró el calendario sin clásicas de primavera, para justamente poder conseguirlo. Tengo claro al 99% que tienen planeado hacer la Vuelta, y que de no hacerla será por una cuestión de cansancio después del Tour para afrontar mejor el Mundial. Comenta que también tiene muchas ganas de revalidar el título mundial, que el recorrido de Ruanda es más duro que el de Zúrich y que las condiciones meteorológicas son más severas por humedad y calor, y eso hace que tenga que estar un tiempo antes en la zona para aclimatarse. Además, no descarta hacer el Mundial de Crono, que lo ha disputado en 3 ocasiones, siendo su mejor resultado en Australia 2022, con un 6º puesto, seguro que otra asignatura pendiente. Y dice que aún se puede ir más rápido en el Col de Ratas, que con su mejor planificación se puede rebajar aún más el tiempo. Os tengo que ser sinceros, no acabo de entender la obsesión que se tiene con estas cosas. Que lo haga un aficionado pasa, pues en definitiva no compite y es una forma de sentirse competitivo, pero un tío que ha ganado lo que ha ganado Pogačar, no sé, no lo veo. A no ser que para generar publicidad en momentos en los que no hay noticias, como puede ser en diciembre cuando suele hacer esos tipos de récord. Y eso fue un poco lo que dio la entrevista a Pogačar. Nos vamos a ver los objetivos de Matteo Jorgenson para 2025. El año pasado fue una gran temporada para Matteo Jorgenson, pudo ganar la París-Niza a través de Flandes, segundo en el criterio internacional, 8º en el Tour de Francia. Estuvo hablando durante esta semana de repetir un triunfo en una vuelta por etapas y llevarse otra semiclásica, además de mejorar su puesto en el Tour de Francia. Con eso dice que sería un año perfecto. Lo primero, creo que no vale cualquier vuelta por etapas, pues el año pasado ganó una de las 7 grandes de una semana. Tampoco vale cualquier prueba de un día, tiene que estar a la altura de la que ganó. Y me queda más claro lo del Tour, pues él mismo ha dicho que quiere seguir entrenando para ser un corredor importante en las generales de las grandes vueltas. También habló de que se están haciendo cambios en el equipo para que no se note mucho la baja de Tratnik y los hermanos Van Dijk, sobre todo en las pruebas de un día, de los que dice son insustituibles. Pero que con un poco de suerte, todo lo que no tuvieron el año pasado deberían seguir siendo el mejor equipo en primavera. Cosa que creo está al alcance de Visma, pero que se lo pondrán difícil equipos como Lidl, por poner un ejemplo. La semana pasada nos hablé de las dudas que surgieron sobre la aceleración de los mundiales en Ruanda, ya tenía grabado el episodio. Por la amenaza de la guerra de la vecina Congo, pues la UCI dijo que todo se mantenía como estaba, pues consideraban a Ruanda un país seguro para disputar un mundial. Pues bien, Soudal Quick Step no participará en el Tour de Ruanda. El Tour de Ruanda, por cierto, una carrera muy chula de seguir por cómo se disputa, cómo se pelea y por lo montañoso de su recorrido, se disputará del 23 de febrero al 2 de marzo. Y os recuerdo que el año pasado la ganó Joseph Blackmore para Israel.
Además, el equipo de desarrollo de Soudal Quick-Step se espera en Ruanda al equipo de Israel y al Total Energy, como equipos Pro Team que iban a participar este año, aunque Soudal ya no lo hará. La semana pasada empezaron las dudas por lo que os comentaba de la UCI. El inicio de la carrera en Kigali está a solo 160 kilómetros de Goma, ciudad capturada por el grupo rebelde M23, que la semana pasada, después de intensos combates, consiguieron entrar en la ciudad. Pero es que la tercera etapa finaliza en Rubavu, ciudad de Ruanda, pero que limita con Goma. La semana pasada, la toma de Goma también se dejó sentir en Rubavu, donde murieron 5 civiles ruandeses y 26 heridos a causa de los bombardeos congoleños. Visto el panorama, entiendo a Soudal que no quiera poner en peligro a sus corredores y su expedición, y me parece que incluso es atrevido por el Tour, es atrevido a llegar allí por el Tour de Ruanda, mantener una etapa así y no buscar una alternativa más alejada del conflicto y de las muertes. Yo la verdad no iría. Tomaría la misma decisión que Soudal, no sé qué haríais vosotros, pero yo lo tengo claro. El propio Soudal le preguntó a la organización si iban a cambiar el recorrido y este confirmó que no lo iba a hacer. Fue entonces cuando el equipo decidió no participar en la carrera y pedir a Gran Camino una plaza para poder disputar su carrera, pero con el equipo World Tour, cosa que le viene muy bien a la carrera gallega, que contará entonces con 3 World Tours, Movistar, FDJ y Soudal, y 9 equipos Pro Team. Veremos a ver cómo sigue la cosa, pero el conflicto entre Ruanda y Congo lleva años enquistado y es complicado que se solucione, por tanto, estará. Sería una lástima que no se pueda disputar los mundiales en Ruanda, un país que ama tanto al ciclismo. Seguimos con la UCI. La UCI quiere cambiar las reglas sobre la obligación de los equipos World Team de participar en todas las carreras World Tour. Será a partir del 2026, es decir, la próxima temporada. La regla actual dice que los equipos World Team están obligados a participar en todas las carreras World Tour del año que lo fueran en el año 2016. Eso indica que no tienen obligación de ir a la Cadel Evans, a la Omloop, a la Strade Bianche, a la Bruce de Pan, a la Través de Flandes, a la Clásica de Frankfurt y al Tour de Guangxi. Es decir, este 2025 esas carreras se las pueden saltar porque no eran World Tour en 2026. Eso es lo que dice la regla. A partir de 2026 los equipos World Team están obligados a disputar las 3 grandes y los 5 monumentos. Y del resto de carreras World Tour se les permitirá saltarse una carrera por año, no como ahora que se pueden saltar todas esas. Eso hace que la regla actual sea menos laxa que la anterior y que tendrán que disputar más carreras al final del año. La regla también dice que no más de 4 World Teams pueden saltarse la misma carrera y que solo se podrá saltar una vez la carrera en el trienio, es decir, que si te saltas las 3 de un año, los otros 2 años la tienes que disputar. Las vacantes de los equipos World Team serán ocupadas por equipos Pro Team con un comodín adicional. Bueno, creo que es una actualización de la norma actual, no creo que tuviera mucho sentido la que hay actualmente y que es normal que si el chiringuito está así montado sea así la nueva norma. Que no digo que esté de acuerdo con ello, quizás yo lo haría más laxo y que los equipos pudieran elegir no disputar algunas carreras más para así poder tener más margen de maniobra, poder decidir ir con tus equipos a las carreras que más te favorecen y dejar sitio a otros equipos que pueden ser más competitivos que ellos en esas carreras. Y la siguiente noticia está relacionada en cierta forma con la anterior, pues el Giro de Italia y la Vuelta a España piden a la UCI un wildcard extra. Eso es lo que se ha podido leer en Cycling News, que Giro y Vuelta quieren 5 invitaciones, las 2 asignadas al Lotto Israel y 3 más a su elección. Son muchos los equipos Pro Team, ahora mismo son 18, que están interesados en disputar alguna de las grandes vueltas. Además, Tudor y Q36.5 vienen alertando fuerte con los fichajes que han hecho y eso puede hacer que las invitaciones que más o menos siempre se dan pudieran moverse. En principio, para el Giro de Italia están interesados Tudor, Q36.5, Polti y Bardiani. Para el Tour, 1X, Tudor y el Total Energy. Para la Vuelta al Ken Pharma, Caja Rural, Euskaltel y Burgos. Eso así de primera, seguro que habría alguno más que se apuntaría. Las invitaciones a las grandes vueltas, que ya se conocían antes por esta época, se están retrasando justo por esperar la respuesta de la UCI. A mí me parece que es una buena propuesta, que se ha demostrado que la seguridad no se ve afectada por 8 corredores más y que es un gran beneficio para esos 3 equipos que se podrían apuntar a una gran vuelta. Yo lo tendría claro, cambiaría la norma de los 2 equipos que bajan del World Tour tengan invitaciones a las 3 grandes. Yo quizás optaría por dejarlo en que escojan 2 y poniéndonos duros que escogieran solo una. Así, de esa forma,
Como en la primera opción tendrían 2 invitaciones más y con la segunda opción serían 4 invitaciones, con lo que se solucionaría parte del problema. Pero también añadiría la nueva wildcard. Estaremos atentos a esta decisión de la UCI. Seguimos con la actualización del estado físico de Nils Eekhoff, que comienza la recuperación tras su fuerte caída en el Alula Tour. La recordaréis, la semana pasada hubo una tremenda caída de un corredor del Alula Tour. Era Nils Eekhoff, que se daba contra una farola justo antes de disputarse el sprint final. La caída se saltó con una fractura de mandíbula, 2 muelas y 3 dientes rotos. Da la sensación por el impacto que pudo ser peor. Dice el corredor que los dolores son muy fuertes, que siente como si le hubieran arrancado los dientes, pero que ya está en su país, Países Bajos, y está mirando la mejor forma de acabar de poner al día su mandíbula. No solo para la competición, sino también para la vida diaria. Comenta que con esa mandíbula dislocada, como la tiene, no puede cerrar la boca, y eso es muy molesto. Además, eso hace que no pueda comer sólido y que solo pueda ingerir alimentos líquidos. Se estima que estará entre 6 u 8 semanas de baja, y eso haría que su temporada de clásicas, uno de los momentos donde es más competitivo, quedará tocada. Y estamos cerrando la actualidad y lo haremos en formato más breve. Preocupa el precio de ver ciclismo en Gran Bretaña. Se ha multiplicado por 4, en concreto por 4.2 la temporada pasada, lo que costaba. Ahora cuesta 37 euros al mes, cuando antes costaba 8,50 euros al mes. En España ya sabéis, si antes lo podíamos ver por 40 al año, ahora si no tienes Max te vas a 15 euros al mes, que serían 880 al año. Con lo que el aumento es una multiplicación de 4.5, es decir, algo superior, aunque ya sabemos que el precio de la vida en la isla es superior. Pero preocupa cómo se está incrementando todo y según parece los equipos no reciben nada a cambio y al final dependen de las audiencias para justificar las inversiones de los patrocinadores. Veremos a ver. El susto de Óscar Freire. Hubo un gran revuelo el miércoles por la desaparición durante 2 días del 3 veces campeón del mundo, y el caso se cerró con su vuelta a casa y comunicando que se había ausentado por motivos personales y que pedía respeto a su intimidad. Creo que aquí se ha juntado el tema de su no designación como seleccionador nacional y eso ha hecho que la pólvora corriera. Lo dejaremos aquí, porque Freire ha pedido esa intimidad y no nos meteremos en ello, pero como mínimo informar. París-Roubaix quita la chicane de entrada al bosque de Arenberg y la ha cambiado por un pequeño desvío a lo largo de una mina, de la mina de Arenberg, con 4 curvas en ángulo recto. Bueno, veremos a ver cómo va la cosa. Pues el año pasado hubo mucho revuelo y al final nada de nada. Quizás sea una mejor opción para reducir la velocidad, pero me da que esas 4 curvas en ángulo recto, sobre todo las 2 últimas, se tomarán con cuchillos en los dientes y espero que eso no provoquen las caídas que se intentan evitar. Cancelado el Campeonato Nacional de Contrarreloj del AREN por falta de escolta policial. Campeonato Nacional de Países Bajos. Llevamos semanas con el tema y parece que no se va a resolver. Ya son bastantes las carreras, como os he informado, que no se disputarán este año y ahora le toca el turno a la crono. Y además la ruta está en el aire. Incluso se ha puesto sobre la mesa disputar los nacionales de Países Bajos fuera de Países Bajos. Y cerramos con un recuerdo para Aiden Warden, que nos dejó la semana pasada a los 18 años víctima de un accidente mientras entrenaba. El campeón británico de contrarreloj junior murió trágicamente en una colisión con un automóvil durante una sesión de entrenamiento. No se tienen más datos al respecto, pero de nuevo la lacra que no deja de cebarse. Descanse en paz. Y con esta noticia cerramos la actualidad y nos vamos a las carreras. Déjame que os cuente que tenemos una grupeta en Telegram. Nos podéis buscar como @ciclismoayeroy. Allí, además de jugar a un par de juegos de ciclismo, nos gusta comentar las carreras y de esa forma compartir el gusto por este deporte que tanto nos apasiona. También tenemos sección de fotografía de las carreras, momentos para hablar de bicicletas, repaso de la prensa escrita, vaya, todo lo relacionado con el ciclismo. Pasaros y probad, allí os estaremos esperando. Esta semana ya había escogido de antemano la Volta a la Comunitat Valenciana por el recorrido en la Starlist. Tenía muchas ganas de ver el debut de un buen puñado de corredores. Y como os comentaba, el recorrido pintaba muy bien, con una crono de inicio de 34,5 kilómetros que creo marcó bastante el ritmo de las posteriores etapas, pues Lidl Trek se salió del mapa al sacar 46 segundos al resto de los favoritos. Luego sí que es cierto entre que los máximos favoritos no hubo muchas diferencias, os lo contaba en X. Teníamos a Ben O'Connor, a 3 segundos a Almeida y McNulty, a 4 segundos a Blasov y Hayden, a 5 segundos a Arensman y Carlos Rodríguez, y sí que estaban un poco más lejos, y yo creo que eso también dio un poquito más de gancho, Lenny Martínez, Buitrago y Bilbao, que estaban a 25 segundos. Matías Basset del Lidl Trek se ponía como líder. Había dudas sobre si Bach se podría aguantar o no,
Y además lo luchó, vaya si lo luchó. Pero el ritmo que pusieron por los corredores por echarlo abajo, pues fue brutal y no pudo aguantar, además de que tuvo también una caída. Por eso os decía la importancia de la crono por equipos, que hizo que el ritmo fuera endiablado en las siguientes etapas. Quedaban 3 etapas más por delante con un perfil para intentar romper. UAE casi en todo momento intentó controlar al grupo, con Magdon Van Lutin, último ganador de la prueba, al servicio de Joao Almeida. Pero la cosa les salió rana. Primero por las piernas de Pello Bilbao y Santi Buitrago, que en la segunda etapa demostraron que como mínimo estaban al mismo nivel que Almeida. Que poco faltó para que Pello Bilbao se llevara esa etapa, pero el colombiano voló y supongo que las órdenes de equipo eran claras: recuperar el máximo tiempo a Almeida, pues estaba 22 segundos por delante de ellos. La victoria para Buitrago con Bilbao y Almeida después y Basek salvando el amarillo aquel día por 2 segundos. Aquí ya vimos en un muy buen estado de forma a Jefferson Albeido Cepeda, menudo debut en Movistar. Creo que pocos podríamos, confiar en verlo así, de suelto. Aquí también vemos atacando en los kilómetros finales a Iván Romeo, qué gran corredor se está haciendo, o a Pablo Castillo, que también debutaba de forma sublime, como veremos en la siguiente etapa, y además aquí guardando las espaldas de sus compañeros. Además, buena sintonía de Ineos, hacía tiempo que no se les veía en plan vamos a ganar, con un renacido Tobias Foss, gran ataque el que hace, y luego un mejor trabajo de Gregario en el resto de etapas y en esa misma también, con ese punto de escalador que hacía tiempo que no le veía. Allí Tim Aresman y Carlos Rodríguez haciendo un buen papel. Cerramos esta segunda etapa con el espejismo de ver a Iván Ramiro Sosa debutando con Ken Pharma, haciendo sexto y demostrando un buen poder de escalada, aunque el resto de los días no lo confirmaría. Pero bueno, por algo se tiene que empezar. Se llegaba a la tercera etapa con todo por decidir y llega la genialidad de Iván Romeo, que me parece que tomó nota de Javi Romo con ese ataque en el Santos, pues fue más o menos del mismo perfil. Ataca a 17 kilómetros del final en un terreno muy pestoso y demostrando que es un tanque, aguantando el poderío del pelotón que lo quería trabar por detrás y que no pudo. Primera victoria como profesional para el corredor de Valladolid a sus 21 años y que pinta que vendrán muchas más. Y las cosas se tienen que decir, Movistar ha empezado el año muy enchufado, siendo protagonista y consiguiendo victorias y puestos, lo que hace que esté entre los mejores equipos UCI ahora mismo en puntos de esta temporada. Aquí vimos casi un empate técnico entre Buitrago y Almeida, que se pelearon por las bonificaciones. Al final Almeida se pone líder con 2 segundos frente al colombiano. Y quedaba la cuarta etapa. Ya os dije en la previa que era un terreno comanche, de esos que gustan para atacar, y vimos a un extraordinario ataque de Pablo Castillo. Qué alegría verlo suelto, recordando el ganador de 2 etapas de la Vuelta a España el año pasado. No tuvo la suerte de cara, pero se lo puso muy difícil al grupo, pues lo cazaron a falta de 9 kilómetros para el final. Era un suicidio ese ataque, pero la verdad es que le sienta muy bien y me hubiera encantado que hubiera podido llegar. Pero Movistar tenía otra baza en la recámara y era Cepeda, que no esperaría mucho para saltar. Medio kilómetro después solo se hizo un gran ataque, tanto es así que lo cazaron a 600 metros de meta, es decir, que lo cogen casi en meta. En un final que picaba hacia arriba y donde estaba Jonathan Milan, que había sufrido lo que no estaba escrito para poder llegar con posibilidades a la meta. Increíble. Su compañero de equipo, Jakob Soderberg, le cerró el hueco con Cepeda, pero se vio con tanta fuerza que incluso intentó llegar él a la meta en solitario, a ver si podía ganar, pero allí se encontró con una flecha que salía del pelotón llamado Santi Buitrago, volando como hacía tiempo no lo había visto volar para llevarse la etapa y la general. Al final Soderberg frenó para que Milan hiciera segundo. Pero quedaba la etapa final, un mero trámite, pues fue reservada para ver el triunfo al sprint de Jonathan Milan por primera vez este año. Primera vuelta por etapas que se lleva Santi Buitrago, octava victoria profesional, la más sonada de las etapas que tiene en el Giro de 2022 y 2023, pero es su primera vuelta por etapas. Cómo me gusta esta versión del colombiano, a ver si no se apunta alguna victoria más aprovechando el buen momento de forma que le estamos viendo. Joao Almeida segundo, no le salió el plan bien a UAE, aunque se le ha visto bien al portugués. Pello Bilbao tercero, buen inicio de temporada, creo que podemos ver alguna victoria suya muy pronto. Tim Aresman cuarto, ya tuvo un inicio similar el año pasado y lo llevó a ser sexto en el Giro, por tanto cuidado con él. Brandon McNulty, quinto, generoso con Almeida. Carlos Rodríguez, sexto, no lo vi a full, pero no está mal para ser la primera carrera. Cepeda, séptimo, lo dicho, gran inicio. Romeo, al final octavo, genial posición y su victoria. Y así más en general, pues quizás no estuvieron a la altura, estuvieron más verdes, yo esperaba algo más, quizás.
Jay Hindley, Ben O'Connor, Lenny Martínez, sobre todo Alexander Blasov, que ya en la segunda etapa vimos cómo doblaba la rodilla. Y eso que esta carrera a Blasov le sienta muy muy bien y la verdad es que ha llegado algo corto de forma a la carrera. Veremos cómo evolucionan todos ellos en las próximas carreras. Estamos con las otras carreras y la primera que os comentaré es la actual de B6 con la victoria de Kevin Vauquelin, uno de los favoritos para ganarla, pero nos hemos quedado, con las ganas de ver qué hubiera podido pasar con los otros favoritos que había en carrera, por lo que os contaba, ¿no?, en la editorial, por esas bajas. En la primera etapa, Paul Manier se llevó la primera victoria al sprint picando hacia arriba. El año pasado consiguió 5 victorias en su debut como profesional. La primera en su primera carrera, seguro que la recordaréis en el trofeo de Ses Salinas. El resto 4 en el Turf of Reading, por tanto comienza la temporada más o menos como la empezó el año pasado. Søren Barenholm, la segunda, se la lleva al sprint, en un sprint muy caótico. Recompensa para el corredor que os comentaba que la semana pasada se había negado por principios a correr el Alula Tour. La tercera, la comentada en la editorial de Arnaud Delis, que decía que había tomado una buena decisión quedándose en carrera. Primera victoria del año. Y aquí no nos podemos olvidar que se están jugando puntos, sobre todo Cofidis, Arkea, que luchan por mantenerse o por no descender del World Tour. Lo digo por la decisión de quedarse de Delis, aunque Lotto lo tiene más claro, pero los otros, Cofidis, Arkea, ahí no podían bajarse de la bicicleta, pues lo que se están jugando es mucho. La cuarta etapa, con una fenomenal victoria de Kevin Vauquelin, que ya sin las bajas era uno de los favoritos para llevársela, pues con las bajas mucho más, fue muy superior en la llegada a Le Mont Bouquet sin ninguna oposición. Y la quinta, la crono final, donde reafirmó Kevin Vauquelin su victoria ganando por delante de Remy Cabaña, curioso, su mejor puesto en crono desde que fichó por Movistar, es decir, el año pasado y ahora ha dejado Movistar y en su debut con FDG, donde Movistar no consiguió ningún puesto digno de la categoría que tiene como croner y aquí en esta primera carrera lo consigue. Cosas curiosas. La general Kevin Vauquelin, importante victoria para Arkea, su segunda vuelta, la primera al Tour del Sapes Maritims et Devoir de 2023, que era su presentación como buen corredor que es. Segundo, Dylan Teuns, que comienza a sumar para Cofidis, importante también los puntos que consigue Dylan Teuns, pues Astana viene muy fuerte desde atrás. Y el tercero, Kevin Genietz. Y seguimos, el viernes teníamos la Muscat Classic 1.1, tuvo el final, pues esperado, con un sprint en un grupo seleccionado, pero con un ganador que creo estaba en pocas quinielas, Rick Pluimer, del Tudor, que además representa su primera victoria como profesional y le sigue dando victorias al Tudor, además de la de Hirschi, que fue la primera, y sin estar de Klein, aún estando en acción. 3 victorias ya este año, cosa que no consiguieron el año pasado, pues su primera victoria fue en París-Niza. Ya lo he dicho antes, vienen apretando fuerte. Segundo, Jette Biermans, un clásico para esta carrera. Tercero, Enoch Mulubran para Astana. A ver si este año es el tipo de corredor por el que fue fichado y no pasa tan desapercibido, porque la verdad es que es muy bueno en este tipo de carreras. Y cuarto, otro Astana, Diego Ulisses. Ahí Astana, cómo va apretándole a Cofidis y rascándole puntos. Por eso decía yo antes lo de que era importante no irse de la carrera porque había puntos en juego. Y el sábado comenzó el Tour de Oman, del que se han disputado 2 etapas, la primera para Olaf Koig al sprint, la segunda una buena cabalgada de Luis Verbeeken, otro que a sus 31 años consigue su primera victoria profesional y se ponía líder de la carrera. Fea caída en la recta final de meta, donde creo que estuvo implicado Rubén Guerreiro, espero que no pase a mayores. Y entre los a priori favoritos, pues en estas 2 etapas descartado en principio Jayvine, que se dejó 5 minutos en la segunda etapa. Os acabaré de hablar de ella en la próxima semana. Y nos vamos a Colombia, donde Egan Bernal ganó el Campeonato Nacional de Crono, primera victoria en casi 4 años para el colombiano. Para Bernal es su segundo título colombiano de crono, ya que lo fue en 2018. Para el que quiera ver brotes verdes, yo creo que lo son. Además, primera victoria de Ineos, ojo, en los últimos 215 días. Desde la victoria de Filippo Ganna en la cuarta etapa del Tour de Austria del 6 de julio del año pasado, Ineos no ganaba. Creo que para un presupuesto como el que maneja Ineos es insostenible un equipo así. Necesitan más victorias. Y cierro el repaso de las carreras de la semana con un triunfo español, el del Gerard Ledesma, que se lleva el Grand Prix Apendos 1.2 en Turquía en su segunda carrera como profesional.
Compite bajo los colores del equipo japonés VC Fukuoka, fichado este año desde el pelotón amateur español donde militó en su último año en el STEC Salazones Ricardo Fuentes. 22 años, la verdad es que no era un ganador en amateurs, pero sí un corredor que conseguía buenas posiciones y comparte equipo con Benjamín Prades, que a sus 41 años sigue dando el callo al quedar tercero en esta carrera. Y ahora sí, nos vamos a repasar las carreras de la próxima semana. Viernes, el viernes 14 al domingo 16 tenemos el Tour de la Provence 2.1. Como novedad se reduce un día la carrera. El año pasado tuvo un prólogo que este año no se celebrará en su 9ª edición. El año pasado la victoria fue para Mads Pedersen, que seguía alargando su buen momento de inicio de temporada, no como el que tiene este año. La primera etapa con 2.600 metros de desnivel, pero toda la dureza concentrada en la parte central de los 175 kilómetros. En principio, como el único puerto está muy alejado de meta y no es de entidad, se espera sprint. La segunda etapa tiene 2.355 metros de desnivel con 3 puertos. El último de ellos, el Col del Aire de Mascon, 6,6 kilómetros al 4,8%, con máximas del 7%. La cota se encuentra a pocos kilómetros de la llegada y puede ser un punto interesante para romper el grupo. Y la tercera etapa, muy similar a la que cerró la carrera en 2024, también se espera un sprint. Por tanto, yo creo que todo se lo van a jugar en la segunda etapa. El sábado 15, vuelta a la región de Murcia, Costa Cálida 1.1, sobre 199,5 kilómetros y con un recorrido casi idéntico al del año pasado, donde se subía, como siempre, el Collado Bermejo, 7,3 kilómetros al 6,9% a mitad de carrera, y con una interesante subida a la Cresta del Gallo, 4,3 kilómetros al 6,6%, que servirá para romper seguro la carrera, porque se corona a solo 13 kilómetros de meta. El año pasado fue allí donde Ben O'Connor decidió la carrera en su favor. El domingo 16, Figuera Champion Classic 1.pro. Qué bonita es esta carrera, qué imágenes tienen, si la podéis ver, si no la habéis visto nunca, intentar verla porque la verdad es que son muy bonitas. Y se vuelve a repetir el recorrido, ya que funcionó muy bien, sobre 191 kilómetros y con el interesante circuito final de unos 30 kilómetros al que se dan 3 vueltas con las subidas del Rúa Parque Forestal, 2,3 kilómetros al 7,8% y el muro en Força Caes de 0,8 kilómetros al 7,3%, que intentarán seleccionar la carrera y el año pasado ahí lo hizo Renko Evenepoel para llevarse la victoria. Y la última carrera que os quiero comentar es la del domingo, también 16, la Clásica de Almería 1.pro, otra carrera muy reconocible por sus 189 kilómetros y como siempre más que probable sprint final. El año pasado se llevó la carrera Olaf Koig. Y así llegamos al final de este En Ruta. Espero que os haya servido para poneros al día, para repasar, para recordar y sobre todo para entreteneros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si queréis, se agradece vuestro like. Hasta la semana que viene. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly